Gilipolleces, Paul. Bueno, continúo. ¿Y si después del fin del comunismo... Eso no está acabado. Puede ser que ni siquiera ha empezado todavía. Puede ser para más tarde. Desafectos al régimen. 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 Hola camaradas, bienvenidas a la nueva de Desafectos al régimen. Presento aquí a las congregadas, por un lado como staff de Desafectos. Estamos la inigualable Atenea. Breve saludo, camarada. Hola camarada, encantada de estar aquí de nuevo. Y el camarada Yello, en plan, yo. Jaja, hola. Bueno, como invitados al podcast tenemos al camarada José de Iniciativa Comunista, que nos va a apoyar en la elaboración del episodio como patrocinador del mismo. No en tanto que haya metido pasta, sino casi una propuesta suya. Sí, y eso. Aquí este programa no mueve dinero. No te preocupes. Y no pedimos dinero a nadie, desde luego. Muy buenas. Breve saludo, eso es, perfecto. Y para rematar, tenemos aquí con nosotros a un invitado especial, sujeto de este episodio de entrevista, Alex Anfruns. Un saludo, Alex, ¿cómo estás? Buenas, un saludo, muchas gracias por la propuesta de este programa. No, que va. Gracias a ti por venir. Si te parece, te voy a presentar muy brevemente. Alex Anfruns es un investigador y periodista independiente especializado en las relaciones norte-sur y el derecho al desarrollo de África del Oeste y América Latina. Es autor del libro Níger, otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana. Vamos a decir el nombre de este libro muchísimas veces a lo largo del episodio, porque he repasado hace un rato el guión y está por todas partes. Y también es coautor del documental Palestina, La verdad seriada, Voces por la paz. Podéis encontrarle fácilmente en internet, a golpe de nombre propio. Encontraréis su página web, distintos medios sobre los que publica artículos de actualidad con una marcada temática antiimperialista, y también podéis encontrarla aquí, en Desafectos al régimen. Que bueno, como no tenéis vídeo no podéis ver que estoy haciendo un poco de gilipollas. Pero sin más, quería extenderte agradecimiento por parte de todas de que hayas hecho hueco para nosotros estos días. Y eso, en realidad. Vale, pues la idea del episodio de hoy es, tomando un poco de partida tu libro, Alex, Níger, otro golpe de Estado o la Revolución Panafricana, preguntarte un poco acerca de, a lo largo de todo el episodio, acerca de la situación de África, su relación con Europa, el imperialismo, siendo entendido, explicado mal y rápido, como la forma que toma el capitalismo en su época moderna y no como simplemente el sometimiento de un Estado-nación a otro de forma militar. Pequeño apunte para que se entienda mejor a qué nos referimos, o al menos a qué no nos referimos cuando hablamos de imperialismo. Bueno, ¿queréis igual matizar algo? Estamos bien. Está perfecto. Estamos perfectos. Estupendo. Para dar un brevísimo trasfondo de por qué nos interesa este tema y por qué se enfoca el libro en Níger, en este se llevó un golpe de Estado hace un año y medio ya, 2024 no, 2023. Uf, qué mareo. ¿Cómo pasa el tiempo? Me he mareado. Estaba seguro que era 2024, claro, porque decía hace un año y claro, estamos en 25. No, 2023. Jesucristo. Bueno, hubo un golpe de Estado en julio de 2023 a manos de la junta militar liderada por Abdourahmane Tiani, que se alzó sobre el gobierno títere de Mohamed Bazoum. Y fue un momento muy tenso. No hacía tanto que Mali, país vecino Níger, tuvo su último golpe de Estado en 2021 y que había expulsado a las tropas francesas en 2022. Y justo unos meses antes de que hubiese otro golpe de Estado en Burkina Faso. Con lo que la comunidad internacional entró completamente en pánico, con mucha unidad por parte de tanto los medios conservadores como los progresistas, que no veían con buenos ojos la incipiente expulsión de los franceses del país. Cada una de las naciones del Sahel, que digamos son unas 10, que se extienden por África Central, de este a oeste, solapando con el desierto del Sáhara, serían Mauritania, Senegal, Mali, Níger, Nigeria, Chad, Sudán, Eritrea, Burkina Faso, y me falta uno. ¿Puede ser Algeria? Bueno, no lo sé. Chad, creo que lo he dicho. Chad bueno, lo dijo, sí. Y Eritrea. No Erinea, Eritrea. ¿Es Eritrea? Eritrea, eso es. Qué ratón.
Eritrea. Bueno, Senegal forma parte, ¿no? Hoy día, o una parte de Sí, lo he Senegal. incluido. Pues no sé, se me ha escapado uno y no sé cuál es. Bueno, cada uno de estos países pues tienen su particular relación con el imperialismo, pero un dato básico de Níger en concreto sería que es la principal mina de uranio en África, suministra algo así como el 40% del uranio a Francia, estado que ha puesto mucho énfasis en la energía nuclear en los últimos años, cubriendo con ella como el 70% de su producción eléctrica, que luego además también exporta a sus países vecinos como España, Alemania y, bueno, posiblemente alguno más. Entonces, si te parece, Alex, podemos como empezar en este punto. Hubo un golpe de estado hace año y medio. ¿Qué se esperaba que fuese a pasar? Hubo muchísimas elucubraciones en ese momento. ¿Y qué es en realidad lo que ha acabado ocurriendo? Bueno, muchas gracias por la presentación, esta introducción, un poco sobre a nivel geográfico y bueno, los países de la región, porque es verdad que no se conoce mucho. La verdad que mi interés sobre el tema pues viene de eso, de aquel acontecimiento central que representa la toma de poder por parte de unos militares y el derrocamiento de un presidente llamado Mohamed Bazoum, que era un amigo de Francia, ¿no? Este hombre pues era presentado como un gran demócrata y entonces en el momento en el cual es derrocado, pues digamos que los grandes medios y bueno, altos funcionarios, representantes de potencias, un poco, todo el mundo se puso un poco a ponerse nervioso porque no esperaban, ¿no?, que su vasallo, como lo has calificado, pues fuera puesto de lado, al margen de las riendas del país. Y sobre todo porque esos militares, pues podía ser que siguieran la estela de otros países recientemente, los cuales se habían tomado el poder, como Mali y Burkina Faso. Porque en el 2020, 2021, 2022, pues en Mali, en Burkina Faso, también en Guinea, ya había habido golpes de Estado militares. Su principal característica era que eran nacionalistas. Es decir, que estaban poniendo un poco todo boca abajo, del revés, las cosas. Y no se le escapaba a nadie que esto podía ocurrir también en Níger. Así que, bueno, pues lo que sucedió en aquel momento es que en las primeras horas ya pues estaba muy claro que les ponía a todo el mundo muy nervioso y que lo que iban a hacer era cualquier cosa para que cediesen el poder, para que los militares se rindiesen y abandonasen esa tentativa, porque hay que saber que históricamente pues la institución, los militares, a veces en ciertos países pues han hecho ese tipo de entrada en escena. En algunos casos, bueno, esas tentativas han durado unas horas o unos días, o bueno, depende de las circunstancias históricas. No se sabe hasta qué punto se puede comprar a ciertos actores de ese estilo, ¿no? En el caso que nos ocupa, pues el ejército nigerino tiene las cosas tan claras, a pesar de las amenazas muy graves que en las primeras horas, los primeros días, se cernían sobre el país. Sí, ¿no? Porque amenazaron con mandar tropas y todo. Exacto. Básicamente se lanzó un ultimátum. Se lanzó un ultimátum utilizando la CEDEAO, que es un organismo vasallo. Es justo lo que estaba... Acababa de abrir tu libro buscando lo de la CEDEAO. Y este actor, digamos, daba una legitimidad, porque claro, eran presidentes africanos quienes estaban validando ese rechazo, ¿no? Ese rechazo frontal. Entonces, ese ultimátum pues también iba acompañado de una... Es decir, tenían que ceder el poder o habría una intervención militar compuesta por diferentes países, tropas de diferentes países, Senegal, Costa de Marfil, el vecino Nigeria, todos presidentes del mismo estilo que Bazoum, es decir, avasallados a la antigua potencia colonial.
y también se acompañó de un mecanismo de bloqueo y de sanciones, cierre de fronteras, bloqueo económico, teniendo en cuenta que 70%, por ejemplo, de la electricidad que llegaba a Níger provenía de su vecino del sur, Nigeria. Por lo tanto, las consecuencias del bloqueo, de las sanciones, tenían como efecto y como objetivo crear el máximo sufrimiento en la población para que se voltease, para que rechazase a estos nuevos dirigentes. Esa estrategia era la del imperialismo francés en aquel momento, en ese momento de agosto de 2023. El golpe tuvo lugar en 26 de julio de 2023 y el mes de agosto pues tuvo esa crisis tan intensa que llenó los titulares de todo el mundo. Y bueno, la evolución es algo que era muy interesante. Yo en aquel momento decidí ponerme a escribir sobre ese tema, en plena crisis, sin saber lo que iba a suceder. Claro, y finalmente no me consta que hubiese invasión ni que se mandasen tropas ni nada, ¿no? Claro, lo que pasó es que se produjo algo bastante interesante. Es que a mediados de agosto hubo un pronunciamiento por parte de los países vecinos, que como decía ya eran gobiernos militares. Yo no los califico de juntas, golpistas, etcétera, porque en mi manera de ver las cosas, el apoyo del pueblo cambia la orientación, determina que las cosas cambian en su contenido. Y la toma de poder, el hecho de que haya una toma de poder por parte de unos ciertos actores, no les convierte en sí en vulgares golpistas. Si el pueblo orienta esa toma de poder y ese gobierno hacia otro tipo de objetivos, y se produce una movilización constante popular y existe una alimentación, digamos, un contacto con las masas, entonces ya no estamos hablando para mí de golpistas. Pero como estaba diciendo, a mediados de agosto, Mali y Burkina Faso dicen algo muy fuerte, una declaración histórica para mí. Y es que si tocan a Níger, es como si estuvieran declarando la guerra a ellos también. Hay que tomar en cuenta la trascendencia histórica de ese hecho, porque estamos hablando de países que históricamente habían sido colonizados, lo sabemos, prácticamente toda África, exceptuando quizá Etiopía. Y históricamente, la cuestión de la defensa, la cuestión de la soberanía nacional, la cuestión de hacer frente, digamos, a una agresión militar extranjera, pues como lo sabemos en el caso de Libia, en el caso de la invasión de la OTAN, de la agresión de la OTAN contra Libia, desafortunadamente pues no hubo esa reacción. Y eso es una lección que los pueblos han sacado en la última década. Y precisamente esa es la evolución cualitativa, digamos, de la situación en la cual estos tres países se unen para defender sus poblaciones, su soberanía, contra una nueva guerra que sería una Libia bis, una Libia 2, con las consecuencias terribles que eso podría tener. Además, me consta que ahora estos países también en 2023, quiero decir, lo tengo apuntado en algún lado, pero este documento ya es demasiado largo, hicieron algún tipo de alianza, en plan, sí que institucionalizaron una alianza justo Mali, Burkina Faso y Níger. Exacto. Esa alianza se dio el 17 de septiembre de 2023, un mes después más o menos de la declaración de la que estaba hablando, y es algo bastante rápido en realidad, si tomamos en cuenta la sucesión de los acontecimientos, lo cual da que pensar que una vez más no es una decisión improvisada, no es algo que estén improvisando así sobre la marcha. No, porque así en un mes no te sacas una alianza de estados justo después del golpe. No. No solo sobrevivir, claro, no solo hacer frente a esas amenazas de una intensidad tal que todo el mundo se puso en contra de ellos, si hubo una guerra realmente que era posible contemplar,
Y no solo eso, hacerle frente y resistir, sino que en un mes escasamente anuncian la Alianza de Estados del Sahel, que no solo es un pacto de defensa común, sino que plantea la puesta en común de proyectos de desarrollo. Es decir, el mensaje es muy sencillo. Los recursos del Sahel deben beneficiar a nuestros pueblos. Así que, en el momento en el cual esto se produce, yo estaba entregando mi manuscrito y eso lo añadí, digamos, al final del texto, porque estaba validando esa hipótesis mía, porque yo había escrito el título del libro, Golpe de Estado o Revolución Panafricana. Finalmente, digamos, el azar hace bien las cosas en ese sentido, porque en ese momento, aquel anuncio, el 16 de septiembre, fue que se estaba materializando esa posibilidad de una revolución panafricana. Que es posible que Chad justo esta semana o hace algunos días haya solicitado unirse. Me suena que... Sí. Quería decir, Sí, José, comentaste... Hace poquito. Es una escasa semana o semana y media que Chad, no sé si formalmente, pero sí que anunció el presidente de Chad en la red social X, antigua Twitter, que tenía pensado hacer la solicitud formal de adherirse a la alianza. Que bueno, de hecho a estas alturas es la Confederación, ya también de otro salto, pero bueno, de eso podemos hablar ahora más adelante. Ok, pues en tu libro, Alex, se plantean muchas de estas cosas, se presenta datazo tras datazo, sinceramente. Animo a cualquiera a leerlo, incluso si no tiene muchísima noción a priori de los estados del Sahel. Era completamente mi caso, de modo que confirmo que no tiene una barrera de entrada muy elevada. ¿Podrías dar unas pinceladas sobre cómo se plantea el libro y qué objetivos se persigue un poco con su elaboración? Bueno, pues como estaba diciendo, la idea realmente parte del rechazo a la guerra. Parte del rechazo a ver una nueva Libia, una nueva Siria, un nuevo Afganistán, y parte de la toma en consideración de que esas guerras son asuntos muy reales y son riesgos muy posibles. Y parte de la, digamos, de la necesidad de construir esa solidaridad entre los pueblos. Porque sin un conocimiento de lo que está en juego, sin un conocimiento de la situación que precedió a ese golpe de Estado, es muy difícil salir de la narrativa dominante y de la propaganda de guerra. Entonces yo he trabajado durante unos cuantos años especializándome en el tema de la propaganda de guerra, y entonces este libro surge como una especie de manual de contrapropaganda. Esa era la... Se siente un poquito manual. Sí. Es decir, que no es un libro para nada académico, no es un libro para nada para historiadores. Yo he hecho un trabajo conforme a mi trayectoria, que siempre he hecho un periodismo de investigación y con un enfoque pedagógico, tratando de que eso sea comprensible, pero también aportando muchos datos históricos, porque creo que es muy importante que haya tanto a nivel de una investigación histórica como también económica. Por esa razón, también hay un capítulo que me parecía importante, hay dos capítulos de los que podría hablar, más o menos. Uno es el capítulo introductorio, que sitúa toda esta crisis de desestabilización en el Sahel a partir de la guerra de Libia, pero el capítulo concretamente analiza la guerra de Mali, que es la que, digamos, extendió todo el fenómeno del terrorismo, lo amplificó y lo consolidó, paradójicamente, con la intervención francesa. Y luego otro capítulo es el que aborda la historia vista a través de las materias primas, precisamente por la importancia que tiene pues la explotación de una materia prima estratégica como es el uranio, y esta contradicción entre un país extremadamente rico en el subsuelo y un país extremadamente empobrecido
por el imperialismo francés en este caso, ya que la explotación históricamente ha sido bajo forma de monopolio por una multinacional francesa que se llamaba Areva y que ha cambiado de nombre, que se llama Orano ahora. La verdad es que hablando del libro, a mí me ha pasado un poco como al camarada Yuyu, es que me acerqué a este tema a raíz de plantear la idea de este podcast. Admito que, bueno, pues que como no podemos saber de todo en esta vida, el tema de África también me pillaba un poco lejos y el libro me ha supuesto también poder acercarme, que creo que esto es lo importante, precisamente lo que tú estás destacando, que es la visión que aporta el libro, ¿no? Porque recopilación de datos, por muy importantes que puedan ser, pueden quedarse en la nada si no se le aporta una perspectiva antiimperialista, una perspectiva desde el punto de vista de los intereses de los pueblos que habitan allí, ¿no? Que es precisamente lo que tú haces en este libro y que queda muy claro a lo largo de todo el libro y que, claro, ayuda a comprender no solo pues a través de datos conocer un poco más la situación, sino también aportarlo desde una perspectiva que ayuda a comprender verdaderamente las causas y las consecuencias de los procesos desde hace tantísimas décadas que se están dando en este territorio. Así que por mi parte agradecerte que hayas hecho un libro tan accesible para aquellas personas que no conocíamos de antemano este tema, aunque sí que es verdad que hay muchos nombres propios. Yo, por ejemplo, pues tuve que andar buscando varios nombres propios de personas importantes que yo no conocía, pero sí que es verdad que ayuda mucho a luchar contra la propaganda que se hace desde nuestros propios medios de comunicación, que no ha sido poca desde siempre en general, pero desde el golpe de Estado de Níger en particular. Así es que reitero, como ha hecho antes el camarada, la importancia o lo positivo que para nuestros oyentes de leer este libro, que se puede encontrar muy fácilmente, porque es que necesitamos que personas escriban desde este punto de vista, nos ayuden a ver la situación real que está ocurriendo allí y poder luchar contra toda la propaganda hegemónica, porque es que, como hemos empezado al principio de este podcast, no solamente se da a través de medios conservadores, sino que, por desgracia, muchos medios de comunicación supuestamente progresistas, cuando se trata de ciertos movimientos en África o, por ejemplo, también en América Latina, nos encontramos con visiones que se alinean muy fácilmente con los intereses de la OTAN y muy fácilmente con los intereses de la Unión Europea. Así es que creo que nunca está de más y siempre es importante remarcar la importancia de este tipo de documentos y de todo lo que escribís personas como tú. Así es que muchísimas gracias y de verdad que animo a todo el mundo a leer este libro. Sí, de hecho, por añadir un dato a la gente que a lo mejor piensa que tratarse de un tema que desconoce y por mucho que estemos diciendo, ¿no?, que se entiende estupendamente, para que no tenga nadie miedo, que esto no es una Biblia ni mucho menos. La edición que manejamos nosotros llega a las 154 páginas, de las cuales las últimas son referencias bibliográficas, unas cuantas. O sea que... Y se lee muy bien. O sea, Alex escribe verdaderamente que da gusto. Soy un envidioso, no te voy a mentir. Se lee en 2 tardes, literal. Es muy cortito, está estupendo. Queriendo, en un intento de intentar, estamos de elocuentes increíbles. Querría que hablásemos un poco de la historia de los países del Sahel y un poco cómo nos han traído aquí. Entonces, aludiendo un poco al título, esta probablemente es una de esas preguntas repetitivas que te habrán hecho una y otra vez, pero sí que me parece que si se puede hablar brevemente de ello, si es posible, tampoco lo sé. ¿Qué es el panafricanismo? Que se encuentra aquí en tu título. Otro golpe de Estado o la revolución panafricana. Pues antes de hablar de revolución, ¿a qué te refieres? ¿Qué es el panafricanismo? Bueno, yo vivo hace casi 4 años en el norte de África. Y cuando uno vive en contacto, digamos, con las realidades del continente africano, digamos que percibe
esta realidad como algo que es el producto de todavía los efectos, todavía está marcada por los efectos del colonialismo. Existe una ideología de emancipación, de liberación, una ideología revolucionaria, históricamente, frente a la opresión colonial, frente al sistema, al imperio colonial francés y también el británico, se desarrolló pues en parte en el exterior del continente africano. En Estados Unidos adquirió mucha fuerza con algunas figuras históricas como Dubois, que organizaron una serie de conferencias panafricanas desde inicios del siglo XX. Hay quien analiza y explica el pensamiento panafricanista desde la Revolución de Haití, y quien considera que el pueblo haitiano también es un pueblo africano, y que bueno, todo viene de allí, ¿no? También, como lo decía, de las consecuencias sobre las poblaciones africanas del sistema capitalista. Y entonces nos vamos un poco lejos, ¿verdad? Pero esta formulación del pensamiento panafricano es algo que a finales, sobre todo a partir de la Segunda Guerra Mundial, ya comenzó a adquirir una visión mucho más clara de que era posible liberarse del yugo colonial. La aspiración del panafricanismo consiste sencillamente en la emancipación de los pueblos africanos y en la identificación de un problema, que es que el colonialismo dividió y mantiene la división y utiliza la división en base étnica, en base también a veces confesional, de los pueblos africanos. La identidad de que existe una África con un destino común, esto es lo que podríamos resumir como panafricanismo. Ahora bien, hay diferentes fases en la historia del panafricanismo, y en la fase de la liberación, digamos, de la descolonización, se sembraron algunas trampas también en aquel momento. Hay que saber que las élites de los dirigentes africanos que protagonizaron las luchas anticoloniales en los años 40, 50, con huelgas y con manifestaciones, en aquel momento se enfrentaron a la represión, pero también se organizaron más allá de cada uno de sus países. Hay que saber que existía la África Occidental Francesa. Era una federación en la cual pues, se organizaban las colonias. También existía la África Ecuatorial Francesa, que correspondía a otra federación, esta vez en lo que se conoce hoy como el África Central. Entonces, la conciencia de aquellos dirigentes no era a priori la creación de estados separados, balcanizados. En realidad, en los primeros años ya se trató de crear algunas uniones entre países. Mali, Senegal, también con Guinea. Había esta idea de unir África. Y Kwame Nkrumah, que fue uno de los dirigentes de lo que se considera los padres fundadores de una de las naciones africanas, fue uno de los que teorizaron esa unidad de África como la solución frente al neocolonialismo, porque desde que aparecieron los nuevos estados, las nuevas naciones, hay que saber que el proceso de la descolonización fue preparado ya por el antiguo, por el imperio colonial francés, que estaba, digamos, en sus horas bajas. Por lo tanto, se sembraron algunas trampas, y en particular, también hay el elemento que también juega su papel, que denunció Frantz Fanon también,
el hecho de que, bueno, pues las élites también jugarían un papel, digamos, en su componente, digamos, representando sus intereses como clase social privilegiada, que podrían jugar un papel contrario al de las masas que habían pues exigido y luchado por su independencia, ¿no? Entonces habría, pues digamos, una fase en la cual ese panafricanismo era revolucionario, pero luego habrá una fase, digamos, de disputa, y yo creo que es la situación en la que se ha vivido durante décadas, en la cual ha sido quizás en parte posiblemente una retórica, o también ha existido una ideología panafricana utilizada por las élites dominantes también. Esto también es algo que ha existido. Por lo tanto, es necesario saber que hay estrategias de la burguesía africana y hay estrategias de desarrollo de un capitalismo que podría ser nacional o que podría seguir sometido a intereses extranjeros. Y todo esto también se habla en nombre de un panafricanismo. Por lo tanto, es necesario analizar el contenido de ese concepto. Entonces, yo creo que es importante quizá hablar de panafricanismo revolucionario. En el caso de Senegal, nuevos dirigentes que son panafricanistas convencidos, bueno, el presidente actual de Senegal, Diomaye Faye, digamos, dijo claramente que ellos eran panafricanistas de izquierda. Creo que hay que comprender que quizá esa definición la hizo de manera muy consciente para dar a entender que no eran del otro bando, digamos, de esos quienes reivindican pues la unidad africana, pero digamos favorable a unas pocas élites. Ya, entiendo. Entonces, Níger, ¿golpe de Estado o revolución panafricana? Es una muy buena pregunta. Entiendo que has tenido que escribir un libro al respecto. Claro, la cuestión es que en el momento en el cual yo me pongo a escribir, a investigar, yo parto, digamos, de un análisis de la situación de los hechos bastante coyuntural, o sea, bastante limitada, ¿no? en el tiempo. Estamos hablando del golpe de Estado que sucede a finales de julio de 2023. Entonces yo emito esa hipótesis también tomando en cuenta una serie de experiencias y de análisis que han ido alimentando también mi trabajo de investigación sobre el continente africano durante ya unos cuantos años, que me dan a mí, digamos, la idea, la impresión de que esa resistencia que se está ofreciendo al imperialismo no es algo banal, que ese apoyo popular del pueblo nigerino y de los pueblos del Sahel en otros países, Mali, Burkina Faso, a gobiernos militares, tiene una razón. No es como dice la propaganda, unos dirigentes que están allí por sus propios intereses egoístas, como han habido múltiples golpes de Estado en la historia, y que simplemente están para enriquecerse como cualquier otro político y bueno. Entonces, esa no era mi hipótesis. Por la sencilla razón de que, conociendo un poco la realidad africana en los últimos años, el hilo conductor que yo determino al darme cuenta del apoyo popular es que ese apoyo viene como consecuencia de una frustración de décadas. Y esa frustración debe dar lugar a un cambio, debe dar lugar a una revolución. Entonces, esos actores, en mi hipótesis, no tienen otra opción que seguir, acatar las esperanzas, la voluntad del pueblo. Entonces, esa es una parte de la investigación de mi libro, es decir, ¿cuál es el balance social
de las políticas del gobierno, del presidente derrocado, que Francia y las potencias mundiales quieren salvar. Y por poco que me ponga a investigar, comienzo a ver que es una marioneta del Fondo Monetario Internacional y que es un representante bastante modélico, digamos, de otros gobernantes africanos que, bueno, pues han privatizado y han puesto, digamos, la agenda del país, el plan de desarrollo del país, copiado de las preconizaciones de esas instituciones financieras internacionales, digamos, del modelo de lo que se debe hacer en los países del sur. Entonces, tomando en cuenta esa historia de las luchas de los pueblos africanos por su soberanía, su dignidad, que nunca han dejado de luchar, y una de las consecuencias es el desempleo masivo, es la emigración, porque nadie se va de su país sin estar forzado a ello, a abandonar sus familias, abandonar su cultura, todo. Otra de las razones, otro de los efectos de esas políticas neoliberales también es el terrorismo. Es decir, que frente a situación de paro masivo, frente a situación de nihilismo total, puesto que nada se ofrece a esa juventud, en ese contexto aparecen grupos que habría que investigar también las fuentes financieras, etcétera, pero aparecen grupos que reivindican una bandera, que reivindican el uso de pretexto de la religión para combatir precisamente a estados o las estructuras del Estado, las instituciones, para debilitar todavía más la posibilidad de que esos estados africanos resistan y se pongan un poco en una vía de defensa de la soberanía nacional. Así que digamos que el hilo conductor y que me permite, digamos, validar o al menos argumentar a favor de una revolución panafricana es la situación del pueblo nigerino en las últimas décadas. Y luego hay una serie de medidas también que están siendo adoptadas recientemente, que muestran también que va en ese camino. Pero, por ejemplo, por dar solo un dato ya reflejado, digamos, en el libro, es lo que estaba comentando de la puesta en común de los proyectos de desarrollo en el Sahel. Es decir, que hay dos visiones de desarrollo. La visión del desarrollo dominante, capitalista, en la cual solo hay crecimiento económico, y una visión de desarrollo defendida en función de un plan nacional. Un plan en el cual se busque satisfacer las necesidades de la población. Y cuando se plantea que esa unidad de la Alianza de Estados del Sahel ya no es solo como defensa ante una agresión militar extranjera, sino que se identifican las riquezas, los recursos de esta región y se decide que se va a avanzar en la puesta en común de esos recursos para beneficio de los pueblos, pues esa es la razón que a mí me justifica en esa expresión de revolución panafricana. Sí, en ese sentido, también una cosa que te leí yo, justamente me pareció muy interesante, de Ibrahim Traoré, el militar dirigente de Burkina Faso, que estaba llamando un poco, ¿no?, a las personas que estaban implicadas en los desarrollos de los planes económicos y demás, no solo a hablar de ese desarrollo en general, sino de vincularlo al concepto de trabajo, ¿no?, de plantearse a las entidades financieras, etcétera, que buscasen el concepto de trabajo, específicamente el del concepto de producción, ¿no? Es decir, tenemos que poner a marchar la economía, tenemos que ponerla a funcionar, y no vale solo con pensar en términos, digamos, monetarios, ¿no?, de si entra o sale dinero, sino de si se produce o no se produce cosas, servicios que se satisfagan a la población. Y bueno, se ha concretado, ¿no?, recientemente podíamos leer la noticia de
de que se ha creado la primera fábrica de tomates en conserva en Burkina Faso, que han empezado a acumular las primeras reservas. Y bueno, otra serie de cosas que sí que nos podrás contar, y si no, pues podrás mencionar. Aunque también, pues efectivamente, tienen otro concepto también a nivel político y no solo económico, que creo que tiene mucho que ver con esto que planteábamos de la producción, y es, en este caso, a quien yo se lo leí fue a Abdurrahmane Chani, o Tiani, perdón, no sé francés, el dirigente de Níger, que planteaba que iban a comenzar las reformas políticas que iban a hacer, iban orientadas a crear el poder popular. Esos son los términos que yo le leí. Entonces creo que sí que efectivamente, ¿no?, estamos hablando de que se están dando un proceso de emancipación, por un lado económico, ¿no?, es decir, de no seguir exportando materia prima sin trabajo, que eso sabemos cómo a nivel internacional, ¿no?, se pierde básicamente capacidad. Sino que también a nivel interno lo que quieren es eso que estabas afirmando, ¿no?, asegurar esa representación popular en términos de dominio, ¿no? Es decir, que los trabajadores y el pueblo en general sean realmente los dueños de la situación de su país, de sus recursos, de sus planes económicos y este tipo de historias, ¿no? Entonces creo que bastante acertado la anticipación de considerarlo o de hacer la hipótesis de que era efectivamente una revolución panafricana. Hay una visión de desarrollo endógeno que se está claramente planteando. Y sí que Ibrahim Traoré está apareciendo como una figura que muchos pues la identifican como heredero de las ideas de Sankara, ¿no? Sankara, que fue otra figura que, bueno, pues crea un pensamiento, es decir, el sankarismo, ¿no? O sea, representa pues una serie de ideas en muchos aspectos, bueno, de defensa de valores, es verdad, por ejemplo, del trabajo, de producir, de consumir también lo que se produce, el resultado del esfuerzo, de lucha contra la burocracia, de lucha por los derechos de las mujeres africanas. El pensamiento también es un pensamiento ecológico, el de Sankara. Entonces, todo esto es difícil, ¿no? Creer que no esté influenciando de alguna manera, porque hay que saber que Burkina Faso es un proceso también en el que algunos elementos explico en el libro, pero no es el tema principal, pero forma parte de estos tres países, y una de las situaciones que ha llevado a esa toma de poder militar también son las movilizaciones. O sea, hay que saber que en 2014 hubo una insurrección en octubre de 2014 que, bueno, pues quitó de escena del poder a Blaise Compaoré, que fue pues el compañero traidor de Sankara, quien participó en su asesinato en aquel momento, quien traicionó el proceso revolucionario, y el pueblo, al derrocarle, bueno, pues ha seguido luchando, y esas ideas pues están profundizándose en la región. Sankara hoy en día tiene monumentos, tiene lugares donde se le homenajea, en Níger, por ejemplo. Entonces se le estudia, se le da a conocer. Entonces es importante tener en cuenta estas ideas, ¿no?, que están profundizándose. Y como también muy bien lo comentaba, es que el modelo que ha predominado hasta ahora de exportación de materias primas, bueno, que hacía también que se privilegiaba, por ejemplo, que había sectores que importaban y se volvían dependientes, por ejemplo, en temas de alimentación. Hay alimentos de consumo básico, porque sabemos que en cada país pues hay tradiciones alimentarias, ¿no? Y por ejemplo, el arroz no es un producto que sea originario de allí, pero se han vuelto, pues, las poblaciones africanas, por razones históricas, pues es uno de los productos que consumen mucho, ¿no? Y se consume mucho arroz importado. Ibrahim Traoré le dijo a los capitalistas de Burkina Faso que estaban ganando mucho dinero con la importación
de un producto que resultaba caro, le estaban diciendo una parte de esas ganancias que ustedes tienen que dedicarlas aquí a la producción nacional. Entonces, a mí me gustó mucho esa declaración porque no estamos acostumbrados, al menos yo no estoy acostumbrado a ver a dirigentes que le dé órdenes a su clase capitalista del país, ¿no? Entonces, Bueno, es que la barra está baja, ¿eh? De verdad. Recuerda un poco a esa llamada famosa de Chávez al, al banquero en el directo del Aló Presidente, diciéndole que, bueno, que o bajaba las tasas de interés o alguna cosa así, no recuerdo exactamente cómo fue lo que le exigía, o bueno, si no expropiado, se acabó la tontería. Sí, ¿Y recuerdo no? bastante. Si es que en verdad, teniendo la capacidad de hacerlo, leía que hay, por ejemplo, muy poca tasa de cara a la exportación de uranio. En plan, hay muy poquito, casi todo el margen de beneficios se lo quedan las empresas que eran francesas, ¿no? Directamente. Se lo quedaban todas ellas. O sea, en realidad no se reinvertía nada. Y siempre me ha llamado la atención, en plan, el nivel de exportación que tienen de esto, de uranio, también ay, quiero decir coal. ¿Cómo se dice coal? carbón. Carbón. Carbón, Dios ¿no? mío. Sí. Y que, sin embargo, eso, apenas se quedan nada en el país. Las empresas lo cogen, lo exportan y se quedan todos los beneficios. Y que el gobierno de ahora como que estaba amenazando con cambiar estas cosas, porque era como un acuerdo con Francia que simplemente se veían como forzados, porque el acuerdo internacional había quedado así, a tener que no solo vender el uranio extremadamente barato, sino además eso, que no pudiesen ponerle muchísimos impuestos. Y llama la atención encima que siendo exportadores principalmente de una materia prima que es energética, que sean dependientes de Nigeria para su electricidad. Un poco de rabia. Comentaste, José, el otro día, que podría ser interesante hablar sobre los liderazgos en el Sahel, y no es por lanzarte ahí en medio, al centro de la movida, pero ¿a qué te referías un poquito? ¿Puedes elaborar sobre el tema? ¿Y tenías alguna pregunta concreta para Alex? Sí, bueno, es un poco con lo que daba pie antes, ¿no? De hablar justamente de que no están siendo precisamente los militares, ¿no? Digamos, que han encabezado la revolución, no están siendo especialmente tímidos, ¿no? O sea, están atreviendo mucho a meterse en camisas de 11 balas, como se dice, y desafiar hasta ahora el neocolonialismo de manera muy abierta. Se han hecho declaraciones bastante importantes, no hemos comentado aquí unas cuantas, pero sobre todo es un poco que, claro, pues nosotros que somos comunistas, al menos algunos conocíamos a Thomas Sankara, ¿no? Y le teníamos bastante presente, entonces, claro, cuando ves a Ibrahim Traoré decir determinadas cosas, no puedes evitar acordarte del bueno de Sankara y de que al final, pues efectivamente... ¿Eh? El buena onda de Sankara. El buena, sí, porque además es un tío bastante buena onda, ¿no? Con su guitarra y esas cosas. Pero sí, ¿no? O sea, que no están, o sea, no están siendo como, bueno, le dejamos esto al técnico o al tecnócrata que sabe lo que hay que hacer y tal, ¿no? Sino que están tomando una parte activa a pesar de que no están tratando, ¿no? De dar una institucionalidad generalmente, por lo que yo he podido ver, creo que hay gente que tiene una opinión distinta, pero se están planteando determinados cambios, ¿no? Y que, bueno, que no solo ha sido un liderazgo militar, sino que está siendo también un liderazgo político. Y bueno, que lo que decía, por la información que yo puedo llegar a tener, principalmente lo que más he visto ha sido al propio Ibrahim Traoré hablar, pero por lo visto y por lo que he podido hablar en alguna ocasión con Alex, por ejemplo, de Sochiani también ha dicho unas cuantas verdades importantes y también está jugando un rol importante. Y imagino que Goita también, pero es de quien menos sé, que es el de Mali. Y era pues por preguntar un poco cómo lo ves tú, Alex. Bueno, como lo comentabas, yo creo que también
transmiten, pues yo creo que hay como una necesidad. Bueno, yo voy a decirte cómo lo percibo también en función de los pueblos africanos que están reaccionando, ¿no?, a todas estas declaraciones. Y sí que es verdad que hay una dinámica en la cual hay una identificación y se alimentan mutuamente. Yo creo los medios panafricanistas, por ejemplo, los medios, quiero decir, el ámbito de personas que representan o que difunden el pensamiento panafricanista, están en contacto con estos presidentes, estos dirigentes. No están encerrados en una cúpula ahí sin que hablen con nadie, no, realmente hay un contacto con intelectuales y con movimientos populares. Eso es muy importante. En el caso de Tiani, hay diferentes organizaciones militantes que tienen puertas abiertas, digamos, en el Palacio Presidencial. Del mismo modo, también una serie de pensadores, de autores panafricanistas conocidos. Algunos de ellos están en la diáspora, lo que se llama diáspora, digamos, fuera del continente africano, pero que hacen idas y vueltas y están tratando, pues, también de dar a conocer y, digamos, mostrar esas contradicciones de un debate muy cerrado, sometido a la propaganda en el continente europeo, y esta búsqueda de un discurso rompedor y de confrontación que, como bien apuntabas, pues también es señal de que, bueno, están ahí pues para sacudir las cosas y para cambiar las cosas, no para conformarse. Y bueno, pues en el caso de Tiani, por ejemplo, me gustaría señalar una cosa importante, que es una medida reciente, y es que ha aprobado un decreto en el cual se alienta, digamos, a la creación de un comité de historiadores en el cual se pueda reescribir la historia desde un punto de vista anticolonial, desde un punto de vista descolonizado, porque hay que saber que tradicionalmente, pues, bueno, es muy curioso, pero es la historia de estos países, la historia de los países del sur. Es que, por ejemplo, a veces, pues, las publicaciones, los manuales escolares, una serie de libros accesibles, pues a veces están ahí simplemente por la presencia editorial de otros países, ¿no? O sea, no hay una industria, por ejemplo, intelectual, una industria cultural, digamos, fuerte. Entonces, ¿esto como consecuencia cuál es? Pues que las ideas dominantes del extranjero, las ideas dominantes del colonialismo o del neocolonialismo, de la superioridad de una civilización europea, etcétera, todo esto ha estado ahí muy presente, y ahora pues es uno de los combates también que forma parte, pues, de la agenda, ¿no? Que creo que es una medida no solo simbólica, es una medida con una trascendencia, porque se necesita ese trabajo de educación popular y ese trabajo cultural. Hay que saber, por ejemplo, que bueno, pues el precio de los libros, teniendo en cuenta la realidad de los países del sur, pues es de muy difícil acceso. La toma de conciencia de las poblaciones africanas no viene de la lectura de libros o de periódicos, viene pues de una búsqueda de la información accesible hoy en día gracias a Internet, y en cierta medida es una formación en muchos casos autodidacta, ¿no?, por parte de las juventudes, pero también fruto del debate colectivo. Y también se han cristalizado una serie de luchas, una serie de reivindicaciones que han producido manifestaciones importantes, por ejemplo, contra la moneda colonial. Esa es una de las reivindicaciones muy fuertes en los últimos años. Y bueno, pues todas estas luchas están retomadas en el discurso de estos actuales dirigentes. Vale, pues por el tiempo que llevamos, creo que tan solo nos da tiempo a una pregunta más. Si os parece, yo diría de intentar aterrizarla un poco. Mi pregunta es,
¿Cómo ves tú, Alex, que deberíamos organizar la solidaridad desde el Estado español, que es el nuestro, para con el Sahel? Es una respuesta complicada, porque creo que lo más importante también es organizarse cada uno y en sus propios países en función también de una comprensión del sistema en el que vivimos. La comprensión de las realidades de otros países juega un papel importante en comprenderse también desde el norte, por ejemplo. Yo lo digo por experiencia propia. Yo por haber podido viajar, conocer la realidad del pueblo palestino, contribuyó de manera bastante fuerte a mi propia formación política, digamos. Creo que es importante conocer los efectos de la política exterior de nuestros países en otras realidades, de manera para poder también organizarse y poder combatirla aquí en el vientre de la bestia, digamos, ¿no? Y cómo organizar la solidaridad. Creo que, bueno, en este caso el libro pretende ser una herramienta para dar a conocer toda esta realidad de manera coherente. A veces nos llegan informaciones de manera parcial, algunas informaciones no son tan exactas. Yo creo que son necesarios los libros, las discusiones, con trabajos más extensos, como se puede hacer también a nivel de las organizaciones militantes que hagan estudios o análisis sobre ciertas regiones, sobre ciertos temas. Y entonces los encuentros, los debates son muy importantes para poder compartir y poder extender, digamos, el conocimiento. Y luego es muy importante también, creo, tratar de crear grupos que puedan ir a conocer directamente esa realidad. En el pasado habían brigadas de solidaridad con la revolución sandinista. Yo en mi caso pues participé en un viaje hacia Cisjordania, Palestina. Y creo que también participé en otro viaje a Eritrea de esas características. Creo que son cosas importantes. Obviamente, esto requiere de toda una organización, un tiempo y unos recursos y una toma de contactos. En el caso de los países, los pueblos del Sahel, probablemente una de las vías, una de las cosas importantes que se pueden hacer desde las organizaciones militantes es tomar contacto con las comunidades, por ejemplo, de esos pueblos que viven fuera. Y que en este caso, por ejemplo, existen pues burkineses en particular en el Estado español. Yo al menos conozco una asociación de burkineses de Cataluña. Y invitarles a testimoniar, a dar a conocer cómo están sucediendo las cosas, porque todo esto es importante conocer los acontecimientos en curso, cómo están evolucionando, ¿no? Y mostrar el apoyo, creo que la solidaridad es algo que se requiere, lo necesitan. El apoyo moral es también un elemento dentro de las revoluciones, es decir, poder sentir que no se está solo, sino que se comparten esas aspiraciones. Y yo creo que, bueno, pues como lo decía, tomar contacto con gente que conozca un poco más de cerca la realidad, poder también discutir en base a textos, a análisis que se hagan y, bueno, pues difundir un poco la palabra del mensaje de la revolución. La propaganda. La verdad es que igual que cuando hablábamos en un podcast anterior sobre el tema de Palestina y de la organización de la solidaridad con Palestina en el Estado español, sigue siendo igualmente duro, creo, desde mi punto de vista, ver cómo están ocurriendo tantas cosas en el mundo, ¿no? Como también hace poco teníamos las noticias de bueno, los terribles sucesos que estaban pasando en Siria y demás, y ver cómo en el mundo están sucediendo tantas situaciones diferentes, ¿no? Y darnos cuenta de las dificultades que existen
a nivel organizativo, del desmantelamiento que ha habido estos últimos años del movimiento social en el Estado español, la dispersión de las organizaciones comunistas, etcétera. La verdad es que es difícil afrontar que estamos viviendo un momento histórico que va a marcar un antes y un después en el devenir de los acontecimientos y de la historia, y ver cómo la respuesta, ¿no?, que podemos ofrecer es muy pequeña, es prácticamente insignificante, ¿no?, a nivel de que tuviera algún tipo de repercusión. Pero claro, evidentemente la solución no es nunca quedarse en casa a llorar, ¿no?, sino ser conscientes de cuál es nuestra situación para poder partir de una realidad que es la que es, ¿no? Evidentemente tú no puedes plantear una respuesta sin tener la organización que quizá había hace unas décadas, que había organizaciones mucho más potentes, había tejidos sociales muy bien organizados, con mucha capacidad, con mucha gente movilizada, ¿no? Sino ser conscientes de cuál es la situación en la que partimos y que quizá, aunque nos gustaría que fuera de otra manera, nuestra respuesta actual tiene que ser pues mucho más humilde y mucho más pequeña, partiendo de esa situación. Recojo las palabras que has dicho, Alex, porque realmente estoy muy de acuerdo con todo, comparto prácticamente todo lo que has dicho. Es muy importante hacer propaganda, hacer contrapropaganda, ¿no?, de todo lo que se está diciendo, y para eso hay que conocer, hay que estudiar, hay que debatir, y sobre todo si tuviéramos la oportunidad de conocer de primera mano, pues evidentemente mucha propaganda que nos ha llegado quizá no nos lo hubiéramos tragado tan fácilmente como mucha gente se la está comiendo con patatas, ¿no? Porque claro, al no tener otra visión de esa situación y no poderla conocer de primera mano, porque así se encargan también los medios de comunicación de que así sea, que no le podamos tener contacto, de que no podamos conocerla, pues claro, es muy fácil que cierta propaganda que tiene ese halo de verosimilitud, pues, perdón, nos llegue, ¿no? Entonces, claro, como comunistas, por lo menos nosotras, pues, claro, nos hacemos también estas preguntas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotras contribuir desde nuestra humilde aportación, desde nuestra humilde situación de la que partimos? Y creo que bueno, que se está tomando un buen punto de partida, informando, concienciando a todas las personas que podamos llegar, y que también transmitir esta misma pregunta, ¿no?, a estas personas, ¿no?, para que ellas también puedan tomar esa pequeña conciencia de que esto no va de estudiar solamente, sino de que hay que ser partícipes del cambio en la historia. Por suerte, la situación en África no la tenemos que tomar de una manera paternalista, no nos necesitan para liberarse, ¿no? Dando gracias que no tenemos esa responsabilidad. ¿Qué podemos hacer nosotras, ¿no?, para contribuir? En un artículo que sacamos cuando ocurrió lo de Níger, en Iniciativa Comunista, pues hablábamos de la importancia de señalar a la OTAN, su papel en todo esto, de señalar los intereses de la Unión Europea, que todo lo que está ocurriendo no es casualidad, sino que hay unos intereses detrás, que ha habido a lo largo de todas estas décadas, unos intereses detrás, que la OTAN tiene un papel fundamental y que nuestro propio Estado forma parte, ¿no?, de la OTAN, y en mayor o menor medida, pues forma parte de esos intereses que están siendo, de alguna manera, disculpadme, no estoy en mi mejor momento, están siendo de alguna manera atacados, y por eso países como Francia se están poniendo muy nerviosos con las declaraciones con las que hemos empezado a hablar en este podcast, de que iban a intervenir. El papel que tiene la OTAN y que tiene Estados Unidos, poniendo y quitando sanciones donde le da la gana, que se llenan la boca hablando de la democracia, no, pero a ti te pongo sanciones, a ti no, a ti el doble de sanciones, y tú te vas a arrepentir de todo lo que estás haciendo y te voy a arruinar la vida, que es literalmente lo que pueden hacer y hacen los organismos institucionales. Lo hemos visto perfectamente en América Latina y también lo estamos viendo ahora, ¿no?, con la situación que se está dando en África. Entonces, creo que un papel muy importante y que sigue siendo es el de denunciar que todos estos intereses, toda esta estrategia de la OTAN y de los países que forman parte de la OTAN, y cómo pues nuestro propio Estado también forma parte en mayor o menor medida
de toda esta maquinaria y, por lo tanto, organizarnos en consecuencia, aunque partamos, por desgracia, de una posición bastante complicada, pero que, bueno, de alguna situación partimos, por suerte estamos aquí, no nos dejamos rendir y hay más gente que se está concienciando, se está volviendo a movilizar el tejido social y creo que, aunque sea complicado, debemos de seguir siendo firmes en nuestro compromiso antiimperialista y seguir adelante, ¿no? Para que todo este tejido social popular, que igual que se está dando en África en estos momentos, también podamos retomarlo aquí en ese sentido, ¿no? Muy bien. Muy buena Muchas gracias, conclusión. camaradas. Muchas gracias. La verdad es que sí, es genial. Gracias, Atenea. Pues diría que con esto cerramos un poco la sección. La verdad es que ha estado súper bien. Sí. Me quedo con algunas dudas que se nos han quedado ahí en el tintero, pero no pasa nada. Alex, vas a tener que venir más porque nos hemos quedado no. con tantas preguntas que hacerte. Putada. O tenemos que contactar contigo por otros medios, porque tenemos que hablar tantas cosas sobre el terrorismo financiado por Francia. Es que tenemos que hablar. Es que leí en tu libro también lo del mercado de esclavos que se está dando ahora, que me pareció tan anacrónico, tan brutal que todo esto esté ocurriendo a día de hoy y que no se esté hablando de esto y que tenemos que hablar de tantas cosas que creo que te vamos a seguir molestando un poquito más en el futuro, si nos lo permites. Otra vez, cuando queráis. Gracias. Encantadísimas. Vale, pues nos despedimos. Un saludo, camaradas. Yo me quedo aquí con la otra compañera, pero vosotras sois libres de iros a acostarse o a hacer lo que tengáis que hacer. Bueno, un saludo, pues chicas. muchísimas Muy bien, gracias salud. a todos. Gracias. Salud. Hasta luego. ¿Qué es eso que suena, camarada? Es el motor de la historia. Estás escuchando. Desafectos al régimen. Bueno, camaradas, pues seguimos con el altavoz del frente. Esta vez tenemos episodio especial. Traigo, por una vez, que ya llevo varios seguidos haciéndolos yo solo y estaba un poco hasta las narices. Traemos una invitada, una compañera de Iniciativa Comunista. Hola, Almudena, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? De lujo, ya un poco cansado por las horas, y por la vida en general, pero estamos bien. Cansa. Sí, la vida sobre todo. ¿Qué te iba a decir? Que nos traes ¿de qué vamos a hablar? Pues vamos a hablar de Wicked, porque está súper de moda. Ha salido la película en noviembre y, aunque no lo parezca, pues me parece que tiene chicha que rascar. Tiene un poco de discurso político, se ha estado diciendo y no sé qué, y bueno, pues he hecho mi análisis y aquí os lo traigo. Me han dicho que titule Wicked y el poder de la narrativa. ¿Cómo te parece? Me parece muy bien, me parece una sugerencia increíble. No sé quién lo habrá sugerido, pero un genio, figura mastodonte. Un camarada estupendo que creo que hace un podcast de análisis cultural. Pues ya me has caído, ya no sé quién es. No me suena. Venga, pues le doy. Sí, dale. Venga, para adelante. Pues mira, como persona interesada en el cine y la música, mi timeline en Instagram se ha visto completamente inundado por la campaña de promoción de la película Wicked y ahora creo que podría hacer una tesis sobre la película. Me he visto todas las videodisertaciones de YouTube y he descubierto que esta megaproducción que se lleva una campaña de marketing gigantesca detrás tiene un discurso político que podría sernos interesante analizar. Eso está, la verdad es que está súper bien, porque a mí lo que me salen lo que veo son videodisertaciones sobre cómo funcionan las lavavajillas y es muchísimo menos interesante y útil para este podcast. La verdad que, bueno, quién sabe. Bueno, voy a empezar por situar un poco la película en una línea temporal porque estamos ante una sucesión de versiones y adaptaciones que se remonta a 1900, ¿vale? ¿En 1900? 1900. Ok. 25 años atrás. Esta película sería una adaptación cinematográfica del primer acto de un musical basado en una novela fantástica, basada en una película que se basa en un libro infantil. ¿Esto quiere decir que está muy basado? Está basadísimo. Es tal que así. En 1900, Lyman Frank Baum
publica el cuento ilustrado titulado El maravilloso Mago de Oz. 39 años después, en 1939, Victor Fleming dirige la película que todos conocemos con el mismo nombre y basada en el popular cuento. ¿Vale? Está del Technicolor y todo eso, con Dorothy. Sí, con los zapatitos rojos. Exacto. Y el asbestos utilizado para simular la nieve. Sí, madre mía, terminaron todos fatal seguro, sobre todo la prota. Bueno, en 1995, Gregory Maguire escribe su novela fantástica para adultos, creando una precuela a los acontecimientos del cuento y la película del 39, y se basa en ambos dos. ¿Vale? Okay. En 2003 se estrena el musical de Broadway con música de Stephen Schwartz y libreto de Vinnie Holtzman, basado en la novela de Maguire. Vale. ¿Y Basado... do we stand? En plan, ¿qué nos gusta más? ¿El musical o la novela? El musical, 100%. Pero o sea, ¿a ti particularmente o a nosotros como, en plan? O sea, para que te hagas una idea, la novela de Maguire estuvo pues del 95 al 2003, pasó así un poco sin pena ni gloria y de repente se convirtió en un bestseller después del musical. Entiendo, vale, sí, lo que lo popularizó fue el musical en realidad, lo que petardeó fue eso. A mí me gusta leer, creo que tengo algo de gusto literario y no me parece la mejor anglosajona. Considero Entiendo. Que no es el lápiz más afilado del estuche. El lápiz más... Me encanta. Vale, sí, ok. Y bueno, finalmente, llegamos al final de esta serie de catastróficas o benditas desdichas, no sé. Y en 2024 se estrena la película dirigida por John M. Chu y coprotagonizada por Cynthia Erivo y Ariana Grande, en la que solo vemos la primera parte del musical, es decir, el primer acto, ampliando y modificando algunas tramas del propio musical. Porque te voy a decir una cosa, el musical dura 2 horas, me parece, 2 horas y media, y esta película dura 2 horas 40, y es una parte. Sí, no, y se siente larga, la verdad. Se siente un poquito, sí, en fin. Bueno, vale, ¿y por qué te traigo yo este tema al altavoz? Te estabas preguntando. ¿Qué tiene de política esta peli de fantasía que así de primeras parece pues algo simplona? Lo primero en verdad que me preguntaba era si te había molado la peli. Me ha molado, pero porque yo estoy tocada por el mal de la música y me ha gustado y creo que Ariana y Cintia las llamo así por el nombre de pila porque son mis amiguísimas. Por la cercanía, sí. La cercanía. Lo hacen muy bien, sobre todo Ariana me ha sorprendido muchísimo. La tía ha tomado clases de canto, lo ha hecho muy bien. Sí, ¿no? ¿Ha tomado alguna clase de canto, Ariana? Sí, no, pero quiero decir que canta tipo lo que ellos llaman legit singing, que es como tipo ópera. Así que okay, vale. y lo hace bien la tía, o sea. Vale. Ese era un comentario fundamentado, no una broma, porque vale. Es una famosa cantante. Entiendo, perdón. Perfecto. Pues mira, Maguire, el autor de esta novela, que nos cuenta la historia de la malvada bruja del oeste, está obsesionado con la creación del relato y de cómo la narrativa puede ofrecer diferentes puntos de vista e incluso contar ideas totalmente diferentes, ¿vale? Él escribe la novela preguntándose si lo malvado, o wicked en inglés, existe o si se llega a ser malvado por cómo es uno tratado. Es decir, me sale un pareado. ¿Puede uno nacer malvado o es llevado al mal en una especie de profecía autocumplida? No es ni la primera ni última vez que lo hace, puesto que también ha hecho lo mismo con otros cuentos infantiles como El Cascanueces, Blancanieves y Alicia en el País de las Maravillas. Y bueno, ya has comentado que tampoco es muy bueno el libro de Wicked. Imagino que estos tampoco lo petaron mucho y estarán en la misma línea. Yo no me siento con fuerza, después de haber leído parte de su obra, para lanzarme a leer estas, pero bueno. La cosa es que sí. Era justo lo que estaba preguntando, en plan, ¿recomendarías que...? No, vale, de acuerdo, pues ya está. No, yo creo que no. Yo creo que estamos todos bien así. Vale. Pero bueno, es interesante, ¿eh? Para ver las limitaciones, sobre todo para ver cómo alguien que pretende escribir algo político y no está politizado él mismo, pues acaba dejando muchos cabos sueltos y ya veremos cómo. Entonces, ¿por qué crees que Maguire llama a la bruja Elfaba? Porque en el libro, en El Mago de Oz, no tiene nombre. Oh, ok, vale. O sea, se lo inventa de la nada. Se lo inventa, pero
Claro, lo en el Mago saca de Oz de- simplemente es la villana, es Eso es, la la bruja. malvada bruja No del necesita oeste. ni nombre de pila. No, No. no vayamos a humanizarla sin querer. Exacto. Pues entonces, el nombre está construido a través de las iniciales del autor de la obra original de 1900, que es Lynn Frank Baum, LFB, Elfa Ba. Ok, vale. ¿Vale? Bueno, como detallito. Bueno, porque me estoy liando. El caso es que Maguire está muy interesado en mostrar la otra cara de las historias que conocemos desde que somos pequeñitas. El musical cambia y simplifica bastante los puntos que aparecen en la novela, por las propias necesidades de la adaptación, del cambio del lenguaje literario a otro escénico y musical. El papel de Glinda, de hecho, la bruja buena del norte, se amplió mucho para esta adaptación porque querían que Christine Chenoweth, o como se pronuncia la verdad, que ahora mismo estoy yo muy católica con la pronunciación, hiciera el papel y claro, no le podían ofrecer el rol de Árbol 3 a esta pedazo de actriz y cantante. Claro, un insulto total, clarísimamente. Sé no quién sabes, es, por no supuesto. sabes quién es. Es una actrizón de musicales, la gente que sabe musicales la adora. Y la verdad es que tiene un registro vocal que ya lo quisiera yo para mí. Okay, Pero después de esta pequeña intro, bueno, pequeña. Pequeña, hombre, sí, no llevamos ni 5 minutos. Venga, me voy a remangar y empiezo con la chicha, ¿vale? Y a partir de este momento voy a avisar de que voy a spoilearos la peli, la novela y el musical, porque de otra manera no puedo llegar al fondo de la chapa que os quiero dar. Así que lo de la profundidad política de esta película no puedo explicarlo de otra manera. Vale, bueno, o sea, es un libro de 1930. Ah, no. 99 era la película. 99 la 95. película. Sí. Bueno. No pasa nada. Los productos culturales se pueden consumir con spoilers y no nos pasa nada a nadie. O sea, Ya, en realidad, mucha gente lo prefiere, incluso yo a veces. A mí me gusta bastante porque me permite ver el trabajo de los actores de otra manera. Pero bueno, soy yo que estoy... Ah, claro, sí, yo también por eso, 100%. Bueno, pues la película comienza con Glinda, la bruja buena, llevando a los Munchkins la gran noticia de que la malvada bruja del oeste ha muerto. Entre los festejos por su muerte, preguntan a Glinda por su relación con la terrible bruja. Y ella, negando que fueran amigas, les pregunta: ¿nacemos malvados o se nos hace malvados? ¿Quién o qué tiene la culpa de su maldad? ¿Vale? Y la pregunta se da mucha prisa en responder: su madre. Oh, ok, a ver, same, me pasa. La madre tiene la culpa de todo porque la misoginia la tenemos ahí muy fuerte. Entonces, un número musical nos cuenta cómo su madre ingiere un green elixir antes de concebir a Elphaba, siendo infiel a su marido. Encima, la tía. ¡Qué descaro! Mucho. En el libro, esto es un poco más escabroso porque el elixir mágico es usado para violar a la madre de Elfi, que no se acuerda de lo que ha pasado. Y aquí parece que fuera usado como algún tipo de licor. O sea, aquí en la película. Sí. Vale. El caso es que Elfi nace de color verde y es despreciada por todos por este motivo a lo largo de toda su vida y desde su nacimiento. De hecho, el padre dice: take her away, como sacadla de aquí. Por eso te ha gustado la peli, porque la has visto en inglés. ¿La has visto en Yo la he visto yo la vi en español, puede, sí. No se puede. No se puede ver, tía. Hay como 2 canciones que se salvan, pero ya está. ¿Pero las canciones están traducidas también? Yo esto no lo sabía. Sí, están traducidas. Ay, no me lo puedo imaginar. Se salvan las súper emblemáticas, pero ya está. Ufa. Claro, entonces no has escuchado ni las voces de ellas. Qué va, tía. Ay, tienes que volverla a ver entonces. Fue durísimo. Además, entré al cine, no había nadie, solo había una pareja, les arruinó completo la experiencia. Encima para verlo en español. O sea, es que fatal. Bueno, pues entonces tenemos que quedar camarada y la vemos en inglés. Vale, venga, me apunto. Me renta. Bueno, desde su nacimiento, Elphaba demuestra tener talento mágico que no sabe controlar. Pese a ser la hija del gobernador de Munchkinland, ella vive aislada e incluso escondida de la sociedad. El drama es doble, porque el gobernador, intentando evitar que su segunda hija nazca verde, obliga a su mujer a tomar unas hierbas durante todo el embarazo. Este remedio preventivo acaba provocando la muerte de la madre en el parto prematuro y que Nessa Rose, su hermanastra de Elphaba, no pueda caminar.
el gobernador culpará siempre a Elphaba de la muerte de su mujer y discapacidad de su hija menor. Y Elphaba lo hace un poco también, ¿vale? Ya. Entonces, Nessa y Elphaba, las hermanastras, conocerán a Glinda, la rubísima bruja del norte, en la Universidad de Shiz. En la película y el musical, Glinda es una privilegiadísima rubia de la alta sociedad, consentida, altamente superficial y muy centrada en buscar el foco de atención. De hecho, es muy divertido porque se pasa haciendo como así con el pelo. Constantemente. Constantemente. O sea, hace como... Es como un estereotipo de rubia rancio. Sí, total. La verdad. Hace como muy de tonta, muy exagerado. Mucho. Sí. Pero bueno, quiere ser hechicera, pero carece del talento natural de Elphaba. Ambas vienen de familias más o menos privilegiadas, aunque nuestra verde amiga es de un entorno algo más rural que la otra. Lo que las diferencia es la percepción externa que se tiene de ambas. Una es el ideal de belleza, mientras que la otra se la ve un poco menos que como a un monstruo, ¿vale? Al llegar a la universidad, ambas se ven enfrentadas y se detestan desde el primer momento. El conflicto se aviva por el hecho de que Madame Morrible, la profesora de hechicería, solo tiene un hueco en su clase y se lo da a Elphaba, porque reconoce en ella un talento que después va a necesitar. Esto provoca el enfado de Glinda, que por primera vez en su vida no consigue lo que quiere. Bueno, en ese momento, la madame esta, lo que parece es que ha sido como embaucada, ¿no? Por Elphaba y su talento, no tanto que... O sea, como no se muestra que lo típico de plano enorme de su cara, con los ojos entrecerrados de me interesa, necesito esto más adelante. Te digo yo que en el acto 2 lo vas a ver 100%. De hecho, al final de la película, Madame Morrible, que ha estado ignorando por completo a Glinda todo el rato y tratándola fatal, cuando ve que Elphaba se escapa y que no va a poder utilizar su poder como ella desea, se acerca así como a Glinda y la abraza, como diciendo, pues entonces te voy a utilizar a ti. Ya, no, claro, sí. O sea, ahí ya como que se ha revelado ese particular twist de la Madame Morrible era... Resulta que es horrible. ¿Cómo? ¿Cómo? Es posible que yo no sea la gallina que más huevos pone del corral. Bueno, ¿y cómo es este mundo de Oz? El mundo de Oz es representado de manera algo más amable en la peli y el musical que en la novela de Maguire, ¿vale? Maguire describe una monarquía en decadencia profundamente ligada con una de las dos creencias religiosas dominantes en el territorio. Tenemos por un lado el paganismo y por el otro el unionismo. Son dos religiones enfrentadas, los que creen en el Hada Lurlin y los que creen en un dios misterioso y sin nombre. ¿Te suena lo del dios misterioso y sin nombre? No me consta. No te consta. El territorio está dividido en 4 regiones con 4 culturas muy diferentes, una especie de una pizza 4 estaciones, digamos, vale. y todas ellas culturas opuestas y que abastecen de diferentes maneras la ciudad Esmeralda, que sería la metrópoli, que está en el centro de Oz. En todo el territorio conviven humanos y animales con mayúscula. Estos animales tienen la capacidad de hablar y razonar. Maguire dice que poseen espíritu y están claramente diferenciados de los animales con minúscula que no hablan y son utilizados por su fuerza o su carne en la industria ganadera. A este Oz llega... Esto ya empieza a sonar un poco sus. Sí. A este Oz llega el mago, que gracias a sus trucos mágicos destrona a la reina Ozma, no se partió mucho la cabeza por ponerle el nombre a la reina, y comienza a gobernar. El mago se vale de la fe del placer para sustentar ideológicamente su reinado, gobernando mediante profecías y trucos de espectáculo. Con la ayuda de la magia se empieza a mejorar la industria de un Oz casi feudal. Se construye el camino de baldosas amarillas, se industrializan zonas agrícolas del territorio y la resistencia de los pueblos que están siendo expoliados para minar sus piedras preciosas se reprime con una violencia extremada. Por algún motivo que Maguire tampoco llega a explicar, el mago está limitando los derechos de los animales que hablan, obligándoles a trabajar en entornos agrícolas e imponiendo todo tipo de restricciones de movimiento y sanciones. En la película todo esto
que bien se podría comparar a una forma fantasiosa de explicar los medios violentos por los que se dio el paso del feudalismo al capitalismo en nuestro propio menos brillante mundo real, se ve reducido a una represión contra los animales que están siendo hechizados o encantados para desposeerlos de su voz. Además, este proceso de represión parece darse en un espacio de tiempo muy corto, un espacio de tiempo muy cortito, sin permitir una reacción de la población que pueda generar una resistencia efectiva. El mago de Oz es una figura casi de mesías que llega al territorio desde el cielo en un globo aerostático para traer su magia todopoderosa que solo ha generado prosperidad. Lo de que llegue en un globo aerostático, o sea, me sacó tanto. O sea, bueno, y al mismo tiempo es tan genial. No sé cómo sentirme al respecto. Sí, porque creo que es porque pretenden hacer como que el globo es una tecnología que este mundo de Oz no tenía. Entonces, claro, y por lo tanto es como mágico, ¿no? Exacto. Y de hecho, como que cuando se ve como el palacio de Oz, se ve que lo que tiene es más como si fueran un malo ay, ¿cómo se llamaba esta serie de unos adolescentes de Scooby-Doo? Un malo de Scooby-Doo. Como que se quita una máscara, ¿sabes? Pues tiene como unas máquinas que hacen como, oh, soy el mago de Oz, pero no hay... y luego detrás hay un operador. Exacto. Entonces, ¿qué se puede hacer contra un dirigente omnipotente? ¿Y por qué iríamos en contra del mago? De hecho, si nos ha dado unas condiciones de vida buenísimas. ¿Is this estados imperialistas? Pues un poco. Esa parálisis a la que nos vemos abocados si no reconocemos, pues yo qué sé, algunas cosillas que pasan, ¿verdad? Unas cosillas. Vale. Pues Elphaba, que se ha sentido aislada y rechazada por todo el grueso de la sociedad desde el mismo momento de su nacimiento, empatiza rápidamente con la lucha de los animales, con mayúscula. Ella siempre ha soñado con visitar al mago para pedirle que vuelva a su piel de un tono normal y poder por fin ser parte integral de la sociedad. En cuanto conoce lo que está ocurriendo, decide interceder también por los animales y ayudarles en su lucha, cambiando su deseo para el mago. Porque también, si vas a ver al mago, el mago te concede un deseo. Sí. O sea, de hecho, por eso te preguntaba antes si preferíamos la novela o el musical, porque lo que había escuchado es que en la novela esto, o sea, ocurre ligeramente diferente, que es que Elphaba en realidad no tiene un talento mágico increíble, el mago no la invita a ir a verla, no es especial en ese sentido. Lo único que le hace especial es su compromiso por la causa de los animales y en todo momento ella quiere ir a ver al mago para pedir eso, que ni siquiera se plantea cambiar el color de su piel ni nada de eso. Sí, eso es. Yo creo que lo de en la novela, efectivamente, ya no tiene este talento mágico y acaba formando parte de una especie de guerrilla. Lo que pasa es que su compromiso con su lucha política por los animales se ve como también más diluido, como que ella acaba en contra del mago, un poco por oposición, porque el mago la ha violentado. Es como afrenta personal. Sí, un poco como perdida. Está como entre las sombras, luchando, pero si te digo la verdad, tampoco me lo he terminado, porque es que de verdad que no es una buena novela. Pero bueno, en este caso sucede así, ¿vale? Sí. Como comparten habitación en Shees, nuestras dos protagonistas han ido acercándose y han logrado por fin ser amigas. Glinda, por su parte, es totalmente ajena a esta situación de lucha por los animales. Solo se interesa por lo que ocurre cuando Fiero, un apuesto príncipe que estudia en Shees, empieza a interesarse por Elphaba, porque dice, esta tía guerrera me gusta a mí y tal, y entonces dice Glinda, ¿qué? De hecho, ella, que se llama Galinda, acepta ser llamada Glinda porque el doctor Dillamond, su profesor de biología y que resulta ser una cabra, no puede pronunciar su nombre correctamente. Es decir, nuestra rubia favorita decide empezar a posar como alguien interesado en los derechos de los animales solo por agradar a su enamorado y no por una convicción real. Ya. Sí, aquí entra un poco lo de que su personaje es bastante estúpido, entre comillas, es que lo han diseñado de esta manera. Sí. Glinda es
el Zara vendiéndote una camiseta que pone feminismo, por ejemplo. Ok. Por ejemplo. En la peli vemos como Dilamond, la cabra bióloga, es primero acosado en su clase, en la que aparece una pintada. Los animales deben de ser vistos, pero no escuchados. Y es finalmente expulsado con violencia mientras está dando una de sus clases en la universidad, siendo humillado delante de sus alumnos. En la película nos muestran una reunión clandestina de animales que se están comenzando a organizar para plantar cara al giro represivo que están sufriendo, pero no consiguen plantar cara a la fuerza del mago, que no solo controla las fuerzas estructurales del Estado, sino que está creando una propaganda que justifica su actuación. Pero es que aparte, o sea, da la sensación de que los animales están literalmente a purúas, pero bueno, es lo que tú dices, o sea, ocurre todo tan rápido, o da la sensación de que está ocurriendo tan rápido que no han tenido ni tiempo para organizarse ni para hacer nada. Pero luego también ves la reunión esta que tienen, que es la única que se ve. O sea, es que tampoco hay mucho de dónde sacar, sinceramente, porque... Pero bueno, en esta única reunión que tienen no hay como ni unidad de acción. Está cada uno diciendo, pues yo me piro, pues yo no sé qué, pues yo cuánto. Y luego que se nota también el que es un poco raro la diferencia que ellos mismos hacen, los animales, o sea, los animales mayúscula de los animales minúscula. O sea, aquí ya empiezas a decir, vale, espera, o sea, si la única diferencia es lo de la voz, ¿qué está pasando? Exacto. Mira, yo creo que fallan 3 cosas, ¿vale? Para organizar una posible resistencia de los animales. La primera es que creo que Maguire, el escritor de la novela, creo que se le va un poco de las manos el mundo fantástico que crea, ¿vale? Tiene, como de repente se convirtió en bueno, se le va de las manos, vamos a dejarlo, ¿vale? Deja muchos cabos sueltos, cae en contradicciones que nunca resuelve, un poco... Es que no me ha gustado la novela. Me ha encantado de se le va de las manos un poco el mundo fantástico este que crea, porque me siento yo por las noches cuando estoy de ansiedad. Pues sí. Muchas contradicciones, cabos sueltos que no se atan, sí. Literal, yo literal. La segunda es que los animales con mayúscula no están unidos. Frente a un todopoderoso mago y una dura represión, muchos de ellos están huyendo y escondiéndose, fingiendo ser animales con minúscula en un intento desesperado por salvar la vida. Esta huida les impide reflexionar sobre su capacidad de lucha. No creen que tengan una capacidad de luchar, por eso huyen. Y de esta manera no pueden plantar cara unidos frente a la opresión. No colectivizan la lucha ni son capaces de movilizar a los humanos con los que han socializado durante toda la vida, desde el inicio de este mundo de Oz. No critican la inmovilidad de sus compañeros humanos frente a su opresión, ni hay esperanzas de una colaboración para salvarles. Lo tercero, y creo que más interesante, es que los animales con mayúscula están más preocupados por lo que les une a los humanos, que sería el habla y la razón, que del expolio al que someten a los seres más parecidos a ellos, los animales con minúscula. En ninguno de los universos de esta adaptación de la versión de la versión, aparece nada al respecto. Dios mío. Quizá el análisis de las estructuras que permitían que el doctor Dilamond diera clase en la universidad, mientras que a un cabritillo sin habla lo cocinaban para la cena de Navidad, les podría haber llevado a organizarse antes de que fuera imposible defenderse. Sin conciencia de clase o de que ellos eran también animales, a pesar de la mayúscula, no hay resistencia ni revolución posibles. Ya es que cuando vi la peli yo simplemente sentía que era como, Doctor Dilamond, por favor, espabile. En plan, ¿qué está haciendo? Pero sí, bueno, si te lo tomas en serio y dices, vale, sí, digamos que tiene sentido lo que está pasando, sí que puedes decir que, bueno, cuadra bastante con la típica discusión de raza versus clase, ¿no? Como no expone en este sentido mal la problemática del interseccionalismo, por ejemplo. Dilamond es un completo privilegiado y no se organiza hasta que le cae encima la movida. Totalmente. De hecho, no es capaz de ver lo que decía, o sea, la opresión en los otros, que son literalmente los mismos que él, salvo por el habla y la razón. Pero bueno, en fin. Me lío. A todo esto, ¿cómo crees que les va Elphaba y Galinda cuando van a conocer al mago y a pedirle su deseo? Es verdad que estamos hablando de eso.
Pues fíjate, pensaba que estaba mal hilado esto, pero claro, simplemente pues no me gustaba cómo se desarrollaba, pero o sea, tras ver esto, el enfoque de Elphaba es pedirle al mago que deje a los animales en paz. O sea que, claro, ¿cómo le va? Pues un poco como siempre que se intentan cambiar el sistema pidiendo a las instituciones que capacitan la existencia del sistema que se revisen o intercedan por los derechos de los seres a los que gobiernan. Pues no les sale bien. La socialdemocracia. Sorpresa. Perdón, que me ha dado tanto susto que toso. Madame Morrible, que resulta ser una especie de agente secreto del mago, consigue atraerlas a la ciudad de Esmeralda. Allí descubren que el mago es un charlatán sin talento mágico que busca utilizar a Elphaba por su magia. Incluso la engaña para poner a prueba sus cualidades, haciendo que consiga que sus monos guardianes vuelen con horribles y dolorosas consecuencias para los propios monos. Elphaba, aterrada de haber provocado tantísimo sufrimiento y sorprendida de su propia capacidad mágica, decide luchar contra el mago y promete librar a los animales de su opresión. Cantando estupendamente bien, además. Si no saliste del teatro haciendo... pues sin más, tienes que volver. Glinda, que en su voluntad de agradar no termina de enterarse de lo que va la historia, intenta convencer a su amiga de que puede hacer más por los animales si acepta la propuesta del mago y forma parte de su gobierno. La socialdemocracia otra vez. Segunda parte. Es que como alguien que está tan integrado en el sistema y que vive tan bien de cómo funcionan las cosas va a querer cambiar. No, te dice, pues espera 4 años y vuelve a votar, cariño. Pues eso. En la próxima peli... Perdón, continúa. Nada. En la próxima peli veremos cómo Glinda acaba convirtiéndose en otro instrumento de propaganda del Estado represivo para el que trabaja, porque va a acabar terminando trabajando para el mago. Todos los medios del Estado se vuelcan para generar una imagen falsa y nefasta sobre la que empiezan a llamar la malvada bruja del oeste. ¿Vale? Stalin. ¿Qué? ¿Crees que Glinda o Elphaba conseguirán algo? ¿Quién tiene más posibilidades? ¿Me preguntas? Sí. A ver, quiero pensar que... Deseo pensar que Elphaba, pero sabemos cómo acaba el Mago de Oz. Pues Glinda no consigue nada y, como te he dicho, acaba comprando el discurso del mago sin cambiar ni una coma y acaba negando todo el arco de personaje que tiene al conocer a Elfie, ¿no? Y nuestra pobre Elfie, que la llamo así porque es amiga mía también. La cercanía, sí. Sí. Siempre relaciones sola. parasociales. Elfie lucha siempre sola sin poder crear un esfuerzo colectivo debido a las difamaciones de la propaganda de Oz. Está más sola que la una, la tía. Empatizo muchísimo. O sea, la cantidad de trabajo que hay que hacer de base simplemente para que alguien no huya del comunismo y luego dentro del mismo del ML. Bueno. Bueno, pues eso no es todo. A mí hay una cosa que me revienta del musical que vamos a ver en la segunda película, en el segundo acto. ¿Te acuerdas de qué le pasa a la bruja en la película de Technicolor de 1939? Claro. En plan, se derrite con agua, ¿no? Es un clásico claro, de agua, brujas. Y ella hace y se derrite. Sí, se derrite. Pues en el musical la bruja no muere, sino que orquesta su propia muerte. Es como que se ha reencontrado con Fiero y que va a huir con ella. ¿Se va con el pibe? Se va. Abandona la lucha. Toma por culo. Claro, aquí hay intertextualidades muy divertidas con la historia de Dorothy, que ya os enteraréis en la segunda película porque ya es mucho spoilear. Pero spoilear, no spoilear. Está bien, no te preocupes. Lo que a mí me molesta profundamente es que en esta versión el amor se muestra como una huida, un consuelo en la derrota. Y yo creo que es al revés. El amor es un motor para la revolución. Trabajamos para la revolución porque amamos profundamente, para construir un mundo justo en el que vivir. Si el amor nos impulsa a huir, pues hacemos una comuna chiquitita y en la que performar la libertad de manera individual y aislados, sin destruir las formas de vida que nos oprimen. O sea, en la comuna, el día que tengamos que ir a por gasolina para el generador, pues ya estamos jodidos otra vez y seguimos viviendo debajo del capital.
Lo voy a repetir, Ya. que creo que es muy importante. El amor es el motor de la revolución y no de la huida. Ok, eso te ha quedado precioso. ¿Has visto? Eso está muy bien, me gusta. Y hasta aquí- Yo abogo por hacer ambas. Nos vamos a una comuna y además nos Nos enfrentamos al régimen. Sí, ambas. Y hasta aquí mi análisis. Vale, pues te quería preguntar, porque esta película, o sea, Wicked y tal, de hecho, cuando me propusiste hablar de ella, yo pensaba que ibas a tirar por otro lado completamente diferente, porque Wicked es como muy icono del mundo LGTB. Y pensé que íbamos a tirar como más por ahí y luego pues me saliste con la narrativa que me parecía muchísimo mejor incluso. Bueno, a lo mejor me parecía pues perfecto. Entonces, pues te quería preguntar si te consta, tú que eres un poco friki de esto, ¿por qué? Porque en realidad nunca he sabido por qué Wicked. Yo fui a ver la peli esperando que fuese un romance lésbico entre Glinda y Elphaba y salí decepcionadísimo. Tú y todas, cariño. Pero mira, te lo cuento un poco. Pasan muchas cosas. Lo primero de todo es que los musicales pues, son ampliamente queridos por la comunidad, ¿no? O sea, entiendo. O sea, ya planteamos el escenario en el que es como, ¿por qué Eurovisión? No, pues porque ya es. Porque ya es. O sea, ¿qué fue antes? El huevo o la gallina. Es un poco todo a la vez. Entonces, aunque no se recuerda muy bien por qué motivo se dio de esta manera, la comunidad homosexual, sobre todo de los hombres gays de Estados Unidos, se preguntaban entre ellos si eran amigos de Dorothy como código para saber si formaban parte del colectivo e identificarse entre ellos. ¿Vale? Hay un libro que he encontrado que pretendo leerme en algún momento, espero que sea mejor que el de Maguire, que es un análisis sobre el tema que se llama Friends of Dorothy, que es de D. Michael, supongo, D. Mitchell. Y bueno, también una de las tesis que maneja él es que la película del maravilloso mundo de Oz satisfacía cierta voluntad de escapismo a la fantasía de la comunidad LGTB. Ok. Sobre el escapismo a la fantasía, pues mira, he visto que en redes sociales muchos millennials que adoraban el mundo fantástico de Harry Potter están pasándose al bando verde y rosa de Wicked. ¿Por qué? Pues porque la galopante transfobia de la autora británica, que no merece ser nombrada... ¿No te iba a decir cuál? ¿No era Hatsune Miku quien escribió Harry Potter? Pues esta mujer ha provocado que muchos fans de la saga se sientan incómodos en un mundo ficticio que antes les reconfortaba. Además, pues si son millennials como yo, la Universidad de Shees les pilla un poco más cerca de su edad que un colegio de Hogwarts. Ya, sí, claro. Es Porque más... empatices más con las problemáticas que se presentan. Exacto. La novela de Maguire es un poco guarrilla, ¿eh? Es novela para adultos, no es para niños. Ok. Pero guarrilla mal, ¿eh? O sea, no termina de... No. Y bueno, para terminar, lo que tú dices, se especula que Wicked podría señalar que Glinda y Elphaba están secretamente enamoradas. O sea, no te puedo contar la de vídeos que he devorado en los que se analiza el dúo de What is this feeling, que es cuando están en la cama, se despiertan y acaban diciendo que se odian. Sí. Pues el propio Maguire incluye en su novela estos afectos, aunque en mi opinión no con la mejor pluma, ya he dicho. Y tanto Christine Chenoweth, que era la actriz de musicales que te decía antes, como Ariana Grande, aseguran que su lectura del personaje de Glinda incluye la homosexualidad de la misma, más ocupada de cumplir con la norma que en investigar su atracción por Elphaba. Ok, bueno, sí, clásica experiencia bisexual, supongo. Sí. Así que nada, eso es lo que yo creo que une esta peli con el colectivo. Ok, vale, de acuerdo. Muchas gracias, Almu. Pues sí, nada, a ti por invitarme acá. No, entonces, ha sido todo tú. Muchísimas gracias por sacar esto adelante, ha estado muy bien. He vuelto o sea, no me gustó la peli de Wicked cuando la vi en su momento. Es verdad que lo del español probablemente lo hiciese mucho peor, pero también salí un poco diciendo esto es
sea, esperaba mucho más. Y bueno, y hablando contigo, pues bueno, pues ha estado guay, pues le ha dado mucho más contexto y ahora tengo ganas de ver la segunda, sinceramente, en serio. Claro, y dale otra oportunidad a esta escuchando a las actrices cantar, que lo hacen muy bien. Ya, sí, en verdad, sí, estoy seguro de que sí. Vale, Almo, pues mira, con esto nos despedimos, ¿te parece? Perfecto. Muy bien, Chao. pues chao, Almo. Bueno, aprovecho para despedir en realidad el episodio. Gracias a todos por escucharnos y os dejamos con una canción que espero, todavía no he decidido cuál va a ser, pero espero que sea The Wicked. No sé si el copyright de YouTube nos va a dar un palo o no. Vamos a experimentar. Claro. Venga, chao a todas. Un beso. It's time to trust my instincts. Close my eyes and leave. It's time to try defying gravity. I think I'll try defying gravity, and you can't pull me down. Can't I make you understand? You're having delusions of grandeur. I'm through accepting limits, 'cause someone says they're so. Some things I cannot change, but till I try, I'll never know. Too long I've been afraid of losing love, I guess I've lost. Well, if that's love, it comes at much too